Després de parlar de medi ambient i de meteorologia, ara és el moment per a l'astronomia i avui ens fem ressò d'un fenomen molt esperat pels aficionats a aquesta ciència, els eclipsis solars. I precisament aquesta passada nit hi ha hagut un parcial de sol, però només s'ha pogut veure des de Sudamérica, oi, Antonio Bernal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí. Mira, es que me pareció oportuno hablar de los eclipses porque en este dice eclipse parcial. Y entonces uno se puede preguntar, como mucha gente me ha preguntado, ¿cómo que un eclipse parcial si todos los eclipses tienen una fase que es la parcialidad? Y en efecto, es que un eclipse, sea de sol o de luna, tiene una primera fase en la que, por ejemplo, en uno de sol, el sol se ve parcialmente eclipsado y la luna va entrando hasta que lo cubre del todo, que es la fase de la totalidad. Pero a veces el cono de sombra que proyecta la Tierra no llega que proyecta la luna, no llega a la Tierra, sino que se queda en el aire, se queda en el aire. Entonces ocurre lo que ocurre en la primera imagen y es que el eclipse va tapando, la luna va tapando el sol, pero no alcanza a taparlo del todo y empieza a destaparse. Eso es lo que es un eclipse parcial. Que los eclipses parciales ocurren generalmente es en las latitudes extremas, muy en el sur o muy en el norte. Este que ocurrió el 30 de abril és un eclipse que se pudo ver en Argentina i en Xile, per exemple. Per cert, hola Antonio. Què tal? Molt bé. El Temple del Sol és un llibre de Tintín en el que hi ha un eclipsi total i els de la zona d'aquella, doncs tots estan esverats, etc. Coneixes aquest llibre? Lo he visto, pero no recuerdo haberlo leído, sí. Doncs hi ha un error, perquè, ara no me'n recordo, t'ho estic dient de memòria, però si comença per l'esquerra i acaba per la dreta, l'error és que hauria de començar per la dreta i acabar per l'esquerra. Claro, porque las velocidades relativas entre la sombra de la Tierra y la... Això vaig llegir que era un error d'Hergé, que pocs errors feia. És muy posible, és muy posible, claro que sí. Claro que sí. Continua tu mateix. Bueno, mira, por ejemplo, este eclipse que ocurrió, lo podemos ver en una animación que tengo aquí en esta... La parte más oscura es la parte nocturna de la Tierra. Y luego esa parte nocturna se va moviendo y aparece lo que es el cono de sombra que cubre parcialmente a Argentina y a Chile. Se va moviendo. Y los eclipses, aunque no sea sino parcial, de todas maneras tienen su gracia y se hacen unas fotos preciosas como la tercera imagen, que son casi obras de arte. I podrem veure algun eclipsi des d'Europa en els propers mesos? Próximo no hay ninguno, pero de todas maneras siempre habrá, bueno, habrá de luna, eclipse de luna, pero de sol no, pero cualquier eclipse es un evento que vale la pena verlo y fotografiarlo porque es muy fácil. Un eclipse se fotografía casi con la misma facilidad con la que se fotografia un edificio o un monumento. Doncs ja ens diràs, quan són els pròxims, per estar pendents i poder-los fotografiar. Sempre precaució, perquè, esclar, no pots veure un eclipsi. En los de sol hay que tener la precaución, claro, por supuesto. Escolta, anem a veure precisament parlant del sol, t'he escollit aquesta imatge de la pàgina web, aquella de la fotografia. De l'Apple, sí. Mira, aquesta és del passat 11 d'abril, des de Pequín, del pas de l'Estació Espacial Internacional per davant del Sol. Uau! Sí, senyor. Una bola d'hidrogen, una ráfaga de fotografías. Exacte, una ráfaga de fotografies de l'estació espacial passant per davant del Sol. Y que se ve, en el limbo del Sol se ven las protuberancias que salen, aparte de la mancha solar que se ven. Quina temperatura podem tenir aquí a la superfície? La superfície del Sol, 6.000 grados. Uau! 6.000 grados. Doncs Antonio Bernal, moltes gràcies. Ens retrobem d'aquí a 7 dies amb el concurs mensual d'astronomia, així que no t'ho perdis, Por supuesto, bien, con gusto.